La doctora Sandra es médica especialista en infectología de la Universidad Nacional de Colombia, es candidata a doctora en epidemiología clínica de la Universidad Javeriana. Actualmente es directora del programa de especialización en infectología de la Pontificia Universidad Javeriana y de la Unidad de Infectología del Hospital Universitario San Ignacio. Y además, pues una persona excelente con muy buenas calidades humanas y muy experta en este tema de COVID y de vacunas. Bienvenida, doctora Sandra, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Doctora Kelly, es un honor para mí estar aquí. Muchísimas gracias y además creo que es una oportunidad muy importante para hablar de todos los beneficios que hemos tenido gracias a la introducción de las vacunas para COVID-19, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Muchas gracias. Entonces vamos a hablar de los beneficios clínicos que ya conocemos y que están muy bien demostrados en nuestro país y en el mundo acerca de las vacunas para COVID-19. Voy a hablar en este momento de las vacunas en general y voy a resaltar esos aspectos fundamentales con una fácil comprensión para cualquiera de nosotros. Entonces, vemos cómo estas vacunas que se introdujeron y que en el 2021 teníamos pues el peor momento de la pandemia para COVID, lograron unos efectos fundamentales en la disminución de hospitalizaciones, pero también de mortalidad en la población mundial. Y este efecto no solamente fue para las personas de mayor riesgo, que conocemos que son las personas adultas mayores o las personas que tienen cualquier tipo de inmunosupresión, sino este efecto fue generalizado para tanto adultos como para niños. Aquí vemos cómo en la población de 5 a 11 años, que se introdujo la vacuna también en estas edades, disminuyó el riesgo de hospitalización y en las personas que no accedieron a la vacunación, la hospitalización fue 2 veces mayor en los niños de 5 a 11 años, 2,4 veces mayor en las edades de 12 a 17 y en las edades de 18 a 49, 3,5 veces mayor, en las edades de 50 a 64, 4,2 veces mayor, 2,4 veces mayor en las edades de 12 a 17 y en las edades de 18 a 49, 3 puntos. Y en las personas mayores de 65 años, el mejor efecto con teniendo a las personas que no se vacunaron, teniendo una hospitalización que fue 5,7 veces mayor. Lo mismo se observa para mortalidad y para mortalidad fue mucho mejor el efecto en las personas adultas mayores y en las personas que viven con inmunosupresión, pero repito y reitero que este beneficio también se vio para las personas que no sufrían de ninguna inmunosupresión y que incluso no tenían comorbilidades. Cuando vamos a ver esto en nuestra población colombiana, se hizo un esfuerzo muy importante desde el Ministerio de Salud y de Protección Social, haciendo este estudio que denominaron Corte de Esperanza y que está publicado en una revista muy prestigiosa internacional, en la que observaron cuál fue el impacto en las personas mayores de 60 años en nuestro país que se vacunaron para COVID-19, no solamente con las vacunas de Sinovac, sino también con la vacuna de Pfizer, con la vacuna de Janssen, con la diferentes vacunas que teníamos disponible en nuestro plan ampliado de inmunizaciones para ese momento. Aquí vemos que en este estudio se miran estas diferentes clases de vacunas y se mira también la edad de los participantes, el sexo, en qué régimen de afiliación estaban y las comorbilidades. Y en la siguiente gráfica es muy importante demostrar cómo vemos que la hospitalización en esta población se disminuyó de manera significativa, pero también se disminuyó la mortalidad para las personas que se vacunaron en nuestro país. Así que, si quieren la próxima, por favor, estos datos son fundamentales porque esto que está demostrado en el mundo, también lo logramos demostrar con nuestra población colombiana. Aquí, para hacernos una idea, la prevención de muerte muestra
79,8% de disminución de mortalidad con un intervalo de 78 al 81%, lo cual definitivamente es una cifra increíble y es una cifra que hizo que en nuestro país pudiéramos ahorrar y evitar muchas muertes que afortunadamente fueron prevenibles gracias a estas vacunas. En la siguiente, vemos otro aspecto, por favor. Y es que todos nos preguntamos, bueno, fueron muy importantes las vacunas. En su momento, cuando estábamos en la pandemia, para muchos no hay ninguna duda, pero muchas personas se preguntan, pero todavía me debería seguir vacunando, teniendo en cuenta que las vacunas se hicieron pensando en las variantes iniciales del COVID. Entonces, hay diferentes respuestas a esta pregunta y aquí hay una en evaluando qué pasa con las vacunas y su efectividad contra las nuevas variantes y contra esta predominancia de variante Omicron con sus diferentes subvariantes en el tiempo. Entonces, este estudio aquí, este resumen que les muestro, es más o menos de datos del año pasado de la efectividad contra Omicron y efectivamente la efectividad contra infección se cae, pero es muy importante resaltar que la efectividad contra hospitalización y contra mortalidad se mantiene aplicándose la tercera dosis de la vacuna. Ahora la siguiente, listo, ya muchos nos aplicamos tercera dosis de la vacuna, ya muchos nos hemos aplicado el booster, pero ¿qué pasa con las nuevas vacunas bivalentes? Entonces, en la siguiente diapositiva les quiero mostrar un resumen que se presentó este año en el Congreso más importante de enfermedades infecciosas en los Estados Unidos y ellos evaluaron en una corte qué pasaba en cuanto a hospitalización con las personas que se habían colocado la vacuna bivalente versus las personas que no se habían colocado la vacuna bivalente. Recordemos que ¿qué es la vacuna bivalente? Es una vacuna que ya se actualiza con respecto a las variantes de la infección por COVID que están circulando más actualmente. Y ellos deciden mirar el efecto no solamente en la población adulta mayor y general, sino también el efecto en la población que tenía inmunocompromiso, es decir, las defensas bajas, versus las personas que eran inmunocompetentes. En la siguiente, entonces vemos el efecto que ellos encontraron y vamos a ver que hay un efecto protector para toda la población general de colocarse bivalente, pero este efecto es mucho mejor en la población mayor o igual a 65 años, que sabemos que puede tener más complicaciones. Entonces, demuestra que colocar la vacuna sí previene y sigue previniendo hospitalizaciones, que todavía estamos hospitalizando personas con COVID. Esto es importante que todo el mundo lo sepa. Por supuesto que ya no estamos en pandemia, que ya no tenemos esta emergencia sanitaria, pero esta infección sigue siendo prevalente y sigue cobrando vidas. Entonces, aquí vemos cómo el efecto en mayores de 65 años es protector y es mejor y es ideal en los primeros meses. En la siguiente, después de aplicarse la vacuna, es que se ve este efecto mayor de protección en la población. La siguiente, vemos cómo en los pacientes inmunocomprometidos, perdón, la anterior, en los pacientes inmunocomprometidos vemos que este efecto es muy bueno y que no solamente se ve el efecto en los 3 meses posterior a colocarse la vacuna, sino que incluso el efecto sigue en el tiempo. De ahí que un mensaje muy importante del día de hoy es que tenemos que seguir vacunándonos en las poblaciones especiales y que la población de personas en inmunocompromiso es una población que se beneficia muchísimo de la vacuna y debemos seguirla aplicando para seguir salvando vidas, evitando hospitalizaciones. Y el otro efecto que quisiera resaltar hoy de la vacunación, que es fundamental, y ahora sí la siguiente, es el COVID prolongado. ¿Qué es esto de COVID prolongado? Es una manifestación que se presenta en las personas que tienen antecedente de COVID y se presenta 3 meses después, aparición de síntomas que no están explicados por otras causas y que además duran más de 2 meses. Esto ha sido un fenómeno que ha llamado la atención de la comunidad científica internacional y está absolutamente demostrado que existe y
que el COVID puede producir síntomas prolongados que pueden afectar diferentes órganos, pueden producir problemas cardíacos, palpitaciones, compromiso cardíaco, falla cardíaca, puede aparecer síntomas respiratorios con problemas de disnea, tos, con problemas de intercambio del oxígeno y personas que empiezan a presentar disnea y no saben por qué les está pasando. Puede aparecer autoinmunidad, puede aparecer aumento de la posibilidad de diabetes, aumento de los síntomas gastrointestinales. La siguiente, también síntomas neurológicos. Es más, en muchas de las series estos síntomas son predominantes como fatiga, como deterioro cognitivo. También hay diferentes reportes con efectos en el sistema renal, reproductivo, en vasos sanguíneos. ¿Qué pasa con esto? Que la siguiente ya está cuantificado y hay incluso alarmas y una de 5 personas adultas mayores de 18 años pueden tener después de COVID un síndrome de COVID prolongado. Y por esto es importante motivar a la población a que si tiene cualquiera de estos síntomas, es importante que consulte y le cuente a su médico tratante esta situación que está pasando. Pero ¿por qué traigo este tema hablando de vacunas? La siguiente, porque además sabemos que las vacunas pueden prevenir esta posibilidad de tener COVID prolongado. Entonces, además de que la vacuna nos va a disminuir hospitalización, además de que la vacuna nos va a disminuir mortalidad, también nos puede prevenir la posibilidad de tener COVID prolongado y acá hay una revisión sistemática que nos muestra de varios estudios cómo es menor el COVID prolongado en las personas que se han vacunado con respecto a las personas que no se han vacunado. Entonces, para terminar, la siguiente, quiero motivar en las recomendaciones actuales de la vacunación para COVID en nuestro país. Recordemos que en este momento hay posibilidad de la vacuna bivalente y recordemos que las poblaciones que se han priorizado para recibir este beneficio son gestantes, son poblaciones con comorbilidades, mayores de 60 años y trabajadores de la salud. Recordar que en estas personas con comorbilidades, sobre todo las personas con inmunocompromiso, es importante administrar un refuerzo cuando ya hayan pasado 6 meses de su última dosis y en el resto de personas, ahí también en las gestantes, y en el resto de población es importante colocarse la dosis adicional después de los refuerzos cuando ya haya pasado un año de la última dosis que se recibió. Muchísimas gracias por su atención y definitivamente las vacunas cambiaron la historia de esta pandemia y le debemos a las vacunas el ahorro de muchas vidas en nuestro país y en el mundo. Muchas gracias.